En el día de hoy quiero hablar un poco sobre las energías, el contaminarse, el hecho de ceder nuestro poder interior a entidades externas. Y todo esto nace bajo 3 comentarios que recibí en mis videos anteriores, que agradezco bastante el apoyo y la receptividad a la hora de escuchar estas reflexiones que son bastante incómodas, pero veo que hay bastante gente que me puede entender la finalidad de mis mensajes o de mis opiniones a final de cuentas. Y los 3 comentarios son los siguientes. El primer comentario dice: amigo Simón, la oración es peligrosísima, abre portales, es muy parecida a la tabla de la Ouija. La persona no sabe quién va a contestar o venir. Estos seres oscuros siempre andan al acecho. La oración es como dar permiso a cualquier ser de estos para que te posean o te roben la energía. El segundo comentario dice: ¿qué opinas de que cuando uno reza a alguien más está cediendo su poder interno a un ser o a alguien más, manteniéndolos dependientes y débiles espiritualmente? Esta pregunta es muy parecida al comentario anterior. Y la última, que me llamó bastante la atención, es la siguiente. Pibe, te fuiste de Joraca. Se ve que nunca te vistes, se ve que nunca tuviste un problema o algún familiar enfermo grave. Ignoras a los santos, que también ignoras el poder de la oración. Y yo no soy religioso, pero creo firmemente en la oración y vos no insistes a las personas que no oren. No vaya a hacer cosas que mañana que tengas que morderte la lengua. Es decir, no vayas a decir cosas hoy que mañana te tengas que arrepentir. De todas maneras, estos 3 comentarios le tapé el nombre porque no me dieron la autorización para mostrar sus nombres. Pero esos fueron comentarios de mi canal. ¿A esto qué me lleva? Hay comentarios, hay creencias y enseñanzas donde hablan desde entidades extraterrestres, intraterrenas, interdimensionales, hasta los mismos Elohim, de manera espiritual, que implementaron un sistema para que nosotros a nivel energético nos mantengamos en el miedo, en la apatía, en la indiferencia, en la baja conciencia, en energías bajas, donde una gran concentración de personas, como un estadio de fútbol o un concierto, estas entidades puedan agarrar de la energía y seguir alimentándose. Eso es en resumen lo que esta afirmación da. Esto lo manejan muchos, quizás personas que manejen información de la nueva era o manejen información de la parte gnóstica, donde hay seres, donde habla mucho de la gnosis, de arcontes que succionan la energía, y eso es una gran explicación que se da atrás de eso. Pero hay algo también que quiero hacer mención, y es sobre la santería, el espiritismo, la palería, la brujería y, ¿por qué no?, la Iglesia Católica. ¿Qué tienen en común todo esto? La creencia en santos, como leímos en el comentario. Tienen en común en buscar entidades externas para que se le cumplan algún tipo de deseo, algún tipo de favor, algún tipo de proyecto, propósito, ya sea para el bien o ya sea para el mal. Como ya vimos en este video que ves en pantalla, hablé de que la oración no sirve para nada, en el sentido de que la oración no sirve para pedir cosas materiales. Pero esto se van a un extremo, porque precisamente todas estas creencias, brujería, palería, santería, espiritismo, el catolicismo, parten de una espiritualidad. Y si parten de una espiritualidad, yo hago la gran pregunta: ¿para qué buscan una entidad externa? Llámese santo, llámese protección, llámese ángel, metido la angiología también. ¿Para qué la buscan como intermediario si dentro de ustedes, en cada los seres humanos, de nosotros, de mí, de usted, de todos, le habita Dios, o le habita la divinidad, o le habita la potencialidad divina, como le digo?
¿De qué me sirve buscar una luz exterior, una supuesta luz, si primero no he buscado dentro de mi propia alma? Que ahí está la llave, la respuesta, la intuición y el panorama abierto, pero dormido, de la resolución de varios de nuestros problemas. El problema no es orar, el problema es orar para pedir algo material. Porque podemos usar, como dije en ese video, la oración para entrar en un estado consciente, reflexivo y de silencio para escuchar ese espíritu para la resolución de problemas y realizar las acciones pertinentes en el ejercicio de esa práctica espiritual que es la meditación o como mejor usted le quiera llamar. Y yo no estoy rechazando aquí la energía o que podamos de alguna manera ceder nuestra energía a algo exterior. Pero curiosamente, las personas que le ocurren ciertas cosas energéticas es porque ya tienen una creencia predispuesta a esos mundos. Los santeros, por ejemplo, hacen todo este tipo de rituales o consultas privadas para saber su futuro o para saber cuáles son los movimientos que tienen que hacer en su vida, que normalmente es para comprar objetos y mantener el negocio. Les ocurre cosas. ¿Pero por qué? Porque ya tienen una predisposición a entregar su voluntad a esa tirada de carta, a esa tirada de caracol o a las recomendaciones del maestro o padrino o babalao de turno. Y ahí, si tú crees, cedes lo que tú crees, el poder mental, crees lo que te están diciendo, se te va a cumplir. Pero no es porque esa persona tiene el poder o hay un destino, sino que diste el libre albedrío de recibir cualquier tipo de información en ese estado de ese momento. Pero no necesariamente es porque eso va a ser así. Por ejemplo, yo he ido a una consulta de santero y me dijeron que dentro de un año iba a tener una gran enfermedad y que lo típico, una mujer me montó un mal de ojo y necesita hacer ciertos rituales para limpiar mis caminos. Nada de eso pasó. Y entonces dicen, no tienes que ponerle razón, porque si le pones razón o te pones muy quisquilloso, se pierde la conexión. No es eso, sino que precisamente cuando tú entras y le pones análisis, razón, criterio propio y busca la solidez teológica atrás de todo eso, ves que no hay nada sustentable, sino pura superstición, puras creencias predispuestas. Y se va abajo todo tipo de consulta espiritual cuando vienen partiendo del hecho de buscar una respuesta exterior. Hay una frase Kaizen, si no me equivoco, que dice, si ves a un Buda, mátalo. ¿Por qué dice esto? Porque si vemos una persona, es decir, una iluminación en el exterior o una persona que la vemos iluminada y nos asombramos, debemos de apartarlo porque estamos identificando una luz que está dentro de nuestro interior, la estamos identificando en un tercero. Llámese un espíritu, llámese un consultista, llámese a un ángel, llámese a un Elohim, llámese a un Jesucristo o a un Buda o un Hare Krishna o lo que sea. Porque aquellos que piensen, pero ¿cómo puedes hablar así de Jesús? Jesús mismo dijo, ustedes pueden hacer incluso mayores obras que yo, porque yo ya voy al Padre. Ustedes tienen el reino de los cielos dentro de vosotros y soy luz del mundo. Es decir, ustedes tienen la misma cantidad de divinidad como la tenía Jesús de Nazaret. Es decir, no hay medida. El Espíritu no da, Dios no da el Espíritu con excepción. Solamente depende de la capacidad receptora y la vasija para recibir la intuición del Espíritu, que esa es otra cosa. Pero el Espíritu no da por medida. Y todo eso está en su libro, en la Biblia, en la Torá. Entonces, el detalle está es aquí, ceder nuestra energía o que nos roben nuestra energía, un espíritu o algo así, parte del hecho de nuestra predisposición a que precisamente sea robada esa energía, o sea robada nuestro criterio, sea robada nuestra voluntad a un tercero. Entonces, cuando hay experiencias, porque si hay experiencias, conozco 3 experiencias de muchas que me llegaron, Ángela, Víctor y Axel. Obviamente ustedes no saben quiénes son, yo sí, los nombro en voz alta si alguna vez ellos escuchan este video.
Son las tres únicas personas que yo digo, esta experiencia o estas personas tienen una experiencia real, porque me la mostraron y rompe toda situación lógica y de lógica. Y yo soy una persona demasiado mental y demasiado lógica. Y estas personas demostraron, y sin tanto show, y sin tanto drama, y sin tanto buscar la fama, y estas personas me demostraron que existen las energías, existen cosas que van más allá de la percepción humana, que tienen que ver con proyectos de vidas espirituales. Pero esto es otro tema. Por lo tanto, estas experiencias existen, pero son minúsculas, es decir, las personas que realmente tienen experiencias espirituales o de energía no se la pasan diciendo, tengo una experiencia, o empiezan a vender cursos o algo así. Es más charlatanería que otra cosa. Las reales personas que tienen estas experiencias de energía y espirituales se la guardan para sí, porque precisamente no quieren llamar la atención. Seguramente si usted tiene una experiencia real, no va a querer llamar la atención. No lo ha querido, no ha querido la fama. Esa es una de las características principales de una persona que realmente ha tenido una experiencia. O hay personas que han tenido experiencias espirituales, pero en el trayecto la mente se les desvirtuó y entonces quisieron hacer un sustento o una mercadotecnia con esa experiencia, y el propósito de esa experiencia se fue al traste, porque ese no era el propósito de esa experiencia como tal. Pero eso ya depende de cada persona, las elecciones que tome en su vida. Yo tengo un principio, y es, en vez de usted luchar contra la oscuridad y contra esas energías con miedo a que le posea, haga el principio del cuarto oscuro. Usted entra a un cuarto oscuro y le va a ser estéril luchar contra la oscuridad, en lanzar golpes al aire y mentarle la madre a la oscuridad. No va a tratar de encender la luz. Simplemente encienda la luz y la oscuridad por sí sola se va a desaparecer, porque la luz en su esencia es expansora, se expande y puede iluminar el cuarto sin luchar contra la oscuridad. Igual la parábola de la vela. La vela usted la enciende y tiene la capacidad de encender a las demás velas sin perder su llama. Esa es la verdadera lucha contra la oscuridad. En vez de luchar contra el mal y darle peso al mal, hagamos el bien. Seamos luz del mundo y continuemos haciendo el bien, porque la oscuridad no prevalece contra la luz. ¿Y qué es la luz? Las acciones. ¿Qué es la luz? Los buenos pensamientos, las cosas que edifican. Cuando usted ejerza una vida, no luchando siempre contra el mal, como hacen los religiosos, o como hacen los santeros, o los espiritistas, o los brujos, o los paleros, sino que usted se dedica a su vida a hacer el bien, a encender luz, recordar que otros son luz, y podamos nosotros, dentro de nuestra forma, resolver nuestros problemas con las buenas intenciones. Ningún mal va a prevalecer. Esa es la mejor arma que usted puede tener. Reconocer que dentro de usted le habita un Dios y que está a su disposición, sin necesidad de ninguna religión y sin necesidad de algún ritual, porque usted ya es hijo de Dios, solamente que tiene que buscar dentro de su propia alma. Repito, usted ya es hijo de Dios, el reino de los cielos está dentro de usted. Tiene que buscar dentro de su propia alma, en su mente y en su corazón. Reconocer que usted es hijo, ser luz y accionar como tal, los frutos del Espíritu. Y esto no es algo religioso, esto es algo espiritual. Y ninguna oscuridad, experiencia paranormal o lo que sea que usted tenga va a prevalecer contra usted. A pesar de la perturbación que usted puede tener exteriormente, usted sigue haciendo el trabajo espiritual. Encienda su luz y mantenga su llama. Ese es el real trabajo espiritual que usted debe hacer. Y no luchar contra oscuridades, entidades o arcontes, tratando de comprar vela, tratando de ir a santeros, tratando de ir a guías espirituales, tratando de buscar un Buda exterior, porque eso demuestra que usted no está reconociendo su luz interna. Tiene que practicar la seguridad de que usted está en las prácticas seguras de buscar dentro. Y, como dije en el video anterior, responder al mal con el bien y no bajo sus mismas armas. Esto se aplica a cualquier cosa.
Porque no es necesario que venga una entidad espiritual. Incluso entre las mismas personas se hacen daño. Es más peligrosa aquellas personas que sí se pueden tocar y la podemos ver. Estas son las más peligrosas. Entonces, en vez de buscar fantasmas o estar preocupado con miedo si el día de mañana te va a poseer un alma porque estás orando o algo así por el estilo, o alguien te montó un mal de ojo, usted responda a eso con el bien. Esa es la mejor respuesta que usted puede dar. El cuarto oscuro, recuerde, ¿con qué se enciende? Con la luz. No se enciende ni insultando, ni dando patadas, ni golpes al aire. Ojalá pueda entender eso. ¿Sí? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu comentario. ¿Qué opinas sobre las energías? ¿Qué opinas sobre la santería? ¿Sobre la echada de cartas? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿Ha tenido experiencia de que se le ha cumplido las cosas que de repente le han dicho? ¿Ha tenido experiencias paranormales? ¿Ha tenido experiencias de ver guías espirituales, de ángeles? ¿Cómo le ha ido? Experiencias buenas, experiencias malas. En los comentarios lo más seguro es que puede haber bastante experiencia, también para que no se sientan solos. Si usted realmente ha tenido una clase de experiencia, yo estoy abierto a leer cualquier tipo de comentario. Y si no está muy de acuerdo a lo que yo dije, también coméntalo con respeto y yo seguramente le estaré respondiendo muy pronto. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia. Te invito a que te suscribas al canal si es primera vez que me ves por acá. Te voy a dejar una lista de los otros videos de reflexiones incómodas. Bueno, hablamos de espiritualidad, hablamos de religión, hablamos de la vida, acciones, etcétera. Bastante interesante, a la gente le está gustando. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.